El tema que voy a compartir hoy día le he puesto por título El honroso ministerio de ser un servidor de Cristo. Amén. El honroso ministerio de ser un servidor de Cristo. Es el nombre del tema que vamos a tratar hoy día. Y quiero basarlo bíblicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 26. Ahora, hermano, cuando hablamos de servir, vamos a hablar del ejemplo que nos dio el Señor. Porque el mejor ejemplo de servicio, de ser útil, de entregar algo al prójimo, ser de utilidad para los demás, lo hizo el Señor. Y Él dijo, yo no vine para ser servido, sino he venido para servir. Entonces, tomando en consideración esa expresión del Señor, es que espero que este tema sea de utilidad en lo que vamos a conversar hoy día. Ya. Vamos entonces, el honroso ministerio de ser un servidor de Cristo. Voy a tomar la lectura entonces del Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26, que dice así: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Miren qué tremenda palabra. Si alguno me sirve, dijo el Señor, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta palabra es maravillosa, además la tremenda promesa que tiene, que el que sea servidor de Cristo será honrado por el Padre. Hermanos amados, cuando hablamos de servir, estamos hablando de ser útiles, de disponer de todas las virtudes, gracias, dones, talentos y habilidades que hay en nosotros y que sean puestas al servicio del Señor y de su obra, entendiendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos ha venido de Dios. Entonces, y es para que seamos útiles en la obra del Señor y útiles a Cristo. Ahora, cuando yo entiendo que todo lo que soy y lo que tengo es por gracia y misericordia de Dios, entonces se enciende en nosotros ese fuego por servirle y ser útiles en su obra. Yo voy a tratar de acompañar todo con la palabra del Señor, con la Biblia, porque me encanta hacerlo de esa manera. Mire, vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 15, los versículos 9 y 10. 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. Mire, dice esto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, qué humildad en la expresión del apóstol Pablo al hablar de que no ha sido él, sino la gracia, la virtud, la manifestación del Espíritu del Señor que está en él, la que le ha llevado a trabajar en la obra del Señor. Hermano, escuche lo que voy a decir y quiero ser muy prudente en hacerlo. Muchas iglesias hoy por hoy están llenas de líderes, de jefes, de directores de algo. Sin embargo, lo que más necesita la iglesia hoy en día son obreros. Hermano, pero si usted se da cuenta, todos dentro de la iglesia quieren ser jefes de algo, líderes de algo, representantes de algo, encargados de algo. Y lo que el Señor necesita en su obra son obreros, servidores, personas que empleen tiempo, recursos, ganas y todo por el avance de la obra del Señor. Lo que Dios necesita son personas que anhelen servir en el reino de Cristo, pero con todo, con gozo, con disposición y con fidelidad. ¿Qué nos dice el libro de Lucas en el capítulo 10, los versículos 1 y 2?
Escuche, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde habían de ir, a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. No dice que envíe líderes, jefes, encargados. No, dice que envíe obreros a la mies. ¿Por qué? Porque lo que necesita la iglesia, hermano, más que todo un conjunto de gentes encargados de algo, sean servidores de la obra del Señor. Anoté este principio que creo que vale la pena que usted lo memorice. El servicio no avergüenza, sino engrandece al que sirve. A ver si lo puede considerar usted. El servicio no avergüenza a nadie. Al contrario, engrandece al que sirve. Entonces, como este es un estudio, yo quiero ir parte a parte. Es bueno tener claro lo siguiente. El servicio a Dios es un ministerio. El servidor es un siervo, un criado, un ministro, un mayordomo. Servir es también adorar, es amar, es obedecer, es ministrar. Pero respaldemos esto por la palabra, respaldémoslo por la palabra. Primero dije, el servicio a Dios es un ministerio. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Qué dice ahí el apóstol? Primera de Pedro, dije, capítulo 4, versículos 10 y 11. Bien. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme significa que hay distintas formas de cómo Dios puede usar a una persona. ¿Ya? No hay una forma definida, no hay una forma específica, no hay una única forma. No, la multiforme gracia de Dios permite que las personas sean usadas en su reino de distintas maneras. Unas personas de una forma, otras de otra, porque somos un cuerpo. Entonces, la mano no puede desarrollar la labor del oído, ¿ya? La nariz no puede desarrollar la labor del ojo. Y así sucesivamente, ya los pies no pueden desarrollar la labor de la boca. Entonces, la multiforme gracia de Dios nos ha dado muchos dones, talentos y habilidades, pero todas son para que nosotros engrandezcamos el cuerpo de Cristo. Escuche esto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, lo primero, el servicio, hermano, a Dios es un ministerio. O sea, nosotros ministramos cuando servimos. ¿Qué es ministrar? Es entregar, es hacer algo, pero hacia otros, hacia otras personas. Entonces, lo primero es esto. El servicio a Dios es un ministerio. Así lo dice entonces Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Luego, el servidor, usted y yo, somos siervos, somos criados, somos ministros y somos mayordomos. Esta palabra, hermano, mayordomo, es súper importante tenerla clara. La palabra mayordomo significa administrador de los bienes de otro. Un mayordomo es el que administra, el que trabaja, el que cuida los bienes de otro. Nosotros trabajamos para el reino de Cristo, no para el reino de nosotros. ¿Qué dice Mateo capítulo 25 respecto de esto? Mateo capítulo 25, entre los versículos 14 y 15. Mateo 25, 14 y 15. Dice esto: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ya, entonces, ¿qué somos? Servidores, criados, ministros, mayordomos de la obra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Escuche esto: a uno dio 5 talentos,
y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Se ha fijado usted que hay personas que a veces dicen, pero ¿por qué a él esto y por qué a mí no? Dios a cada uno le da conforme a la capacidad que esa persona tiene. O sea, Dios no va a colocar, como lo decimos comúnmente, mayor carga sobre una persona que la que sea capaz de sobrellevar. ¿Ya? No lo dice así tan literal la palabra, pero está en la Biblia. Dios nunca pondrá una carga mayor sobre una persona a la que sea capaz de soportar o de llevar. Amén. Ya. Y lo tercero, servir también es, hermano, adorar, es amar, es obedecer, es ministrar. Mire, cuando nosotros decimos yo quiero ser un adorador del Señor, quiero ser un adorador del Señor, la palabra adorador es muy amplia, es muy profunda. La palabra adorar tiene mucho que sacarle. Y dentro de la adoración está el servir a Dios. Hermano, si yo, cuando, por ejemplo, hago el aseo de la iglesia, limpio el baño, barro el antejardín, corto el pasto, paso un paño, debiera hacerlo como un acto de adoración al Señor. Estoy haciendo un servicio, pero debiera hacerlo como un acto de adoración al Señor. Por hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque estoy retribuyendo al que dio su vida por mí. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es re importante, hermano, es súper importante tener claro este tema de el privilegio de ser un servidor de Cristo. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2? 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¡Wow! Fuerte, ¿eh? Tremendo. Por eso, hermano, es importante cuando hablamos de algo, respaldarlo con la palabra, ir a la palabra para saber cuál es el contexto de lo que estamos hablando. Así pues, téngannos, o sea, que las demás personas nos consideren a nosotros como servidores de Cristo. A veces se lee mal el texto. Algunas personas leen, así pues, tengamos a los hombres. No. Dice, téngannos, o sea, que los hombres nos vean a nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No es poca cosa, hermano. No es poca cosa, mi amado pastor, mi amada hermana. No es poca cosa ser administrador de los misterios de Dios. Y ahora bien, aquí viene la responsabilidad. Se requiere de los administradores, o sea, de los siervos, mayordomos, servidores. ¿Qué se requiere? Que cada uno sea hallado fiel. Gloria al Señor. Si volvemos a la parábola de los talentos, nos encontramos, hermano, cuando regresó el que dejó a sus bienes en manos de los siervos, ¿ya? Cuando regresó, hermano, él vino a pedir cuentas. Vino a pedir cuentas de cómo había actuado cada uno de los servidores. Dice que al que le dio 5 talentos, ese vino y le dijo, aquí están los 5 que tú me entregaste y los 5 que gané con ellos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A veces livianamente tomamos esta palabra. A veces la tomamos como para congraciar a otros delante del Señor. Pero hay que tener claro, hermano, que le dijo esto al que realmente trabajó, al que produjo, al que trajo un buen dividendo del talento que se le había entregado. Pues se le entregaron 5 y dice que vino con 5 más que los que había ganado. Lo mismo ocurrió con el que había recibido 2 talentos. ¿Pero qué pasó con el que había recibido 1? Ese que fue y lo enterró, dice que a ese le dijo siervo malo y negligente. Entonces, por eso, vuelvo de nuevo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Amén. Qué interesante, hermano, es la palabra del Señor. Entonces, en el tema de hoy, yo quiero hacer énfasis en 4 aspectos fundamentales, 4 puntos fundamentales. El primero, ¿a quién debo servir? 2, ¿por qué debo servir? 3, ¿cómo debo servir? Y 4, la recompensa del servicio a Dios. Amén. Vamos al primer punto. Yo voy a tratar de ser, de resumir para no alargar tanto el tiempo, pero sí no quiero perder ninguna de las citas bíblicas. ¿A quién debo servir, hermano? Este punto es muy importante. ¿A quién debo yo y a quién debe usted servir? Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y escuche esto, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quiere que le repita la cita bíblica? Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. ¿A quién le exige Dios que sirva el pueblo? A Dios. O sea, cuando nos hacemos la pregunta, ¿a quién debo servir? Primero, a Dios. Por sobre todas las cosas debo servir a Dios. El texto que leímos de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice así: Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¡Wow! O sea, un servicio integral, un servicio con pasión, con ganas, con amor, con dedicación, porque es para Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 28, versículo 9. 1 Corintios 28, 9. Todo esto, hermano, está en la palabra, así que lo vamos, Perdón, 1 de Crónicas 28, 9. Discúlpenme, por favor. 1 de Crónicas 28, 9. ¿Ya? Aquí nos vamos a pasar por la Biblia. Mire, escuche esto. Lo que le dice David, hermano, a su hijo Salomón cuando le ministra sobre el servicio al Señor. Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Gloria a Dios. Este es el consejo que le da un padre a su hijo. David a Salomón, cuando él va a quedar como rey de Israel. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea, no por obligación, sino voluntariamente y con gozo. Porque, escuche esto, porque el Señor escudriña los corazones de todos. Hermano, Dios sabe cuando yo estoy haciendo las cosas de corazón o cuando las estoy haciendo simplemente por cumplir o por obligación. Dice que Él escudriña, o sea, Él conoce, Él ve los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Bendito el Señor. Dice: si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué tremendo, hermano. El consejo de un padre hacia un hijo en el ministerio del reinado de Israel. Y lo tercero que vamos a ver aquí, en este primer punto, que es a quién debo servir, está en Josué capítulo 24, verso 14. Josué capítulo 24, verso 14. Recordemos, hermanos, que Josué fue la persona que quedó como sucesor de Moisés, después que Moisés murió, para que entrara al pueblo a la tierra prometida y también repartiera la tierra. Miren lo que dice el capítulo 24 del libro de Josué, capítulo 14. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Esto es lo que arenga Josué al pueblo. Pero primero se lo dijo Dios a él. Primero Dios se lo ministró a él. Pero ahora él se lo ministra al pueblo. Ahora pues, temed a Jehová
y servirle con integridad y en verdad. Hermano, la palabra integridad significa con perfección, en santidad, o sea, sin dobleces, sin engaño, sin mentira, sin un corazón hipócrita, sino un corazón sincero delante del Señor. Amén. Dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si esto lo ministráramos al tiempo de ahora, o sea, deberíamos nosotros servir al Señor, primero con integridad y en toda verdad, sacando de nosotros todo lo que en un tiempo fue idolatría, todo lo que en un tiempo ocupó el lugar del Señor, pero hoy tiene que el Señor ocupar nuestro corazón. Entonces, ahí tenemos el primer punto. ¿A quién debo servir? A Dios. A Dios. Deuteronomio 10:12, 1 Corintios 28:9 y Josué capítulo 24, versículo 14. El segundo punto que dije que iba a considerar, ¿por qué debemos servir? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué debo servir? Y vamos a tomar dos subpuntos aquí. El primero es, porque somos eso, por hermano. Tenemos que servir porque somos eso. Somos servidores de Cristo. No somos otra cosa. Entonces, ante la pregunta, ¿pero por qué tengo que servir? Porque soy servidor. Si fui llamado a eso, fui tomado para eso. 1 Corintios 3:5 nos ministra sobre este punto. 1 Corintios 3:5. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Miren qué tremendo, hermano, qué tremendo. ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? ¿Ya? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Claro, porque ¿qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Seguían a Pablo o seguían a Apolos? O sea, como que ellos eran los que debían recibir el servicio de la gente. Entonces, la administración del apóstol Pablo es esto. Pero ¿quién creen ustedes que es Pablo o que es Apolo? O Pablo, ¿quién soy yo o quién es Apolo? Si solo somos servidores del Señor, no somos otra cosa. Mire, y somos colaboradores de la obra del Señor. Por eso tenemos que servir, porque somos colaboradores de la obra de Cristo. Vamos al mismo capítulo 3 de 1 Corintios, entre los versículos, el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Somos colaboradores, o sea, somos los que ayudamos en la obra, los que servimos en la obra. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo, hagamos cuenta que es el edificio. Nosotros somos los que trabajamos ahí, los que servimos, los que prestamos un servicio. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué debemos servir? La respuesta sería esta. Uno, porque somos servidores de Cristo. Fuimos apartados y tomados para eso. Y dos, porque somos colaboradores de la obra del Señor. Tercero, ¿cómo debemos servir? Wow, esta parte me encanta a mí. ¿Cómo debemos servir? Primero, con disposición. Hermano, es imposible prestar un buen servicio si no hay disposición del corazón, disposición de mis recursos, disposición de mi tiempo, disposición de todo. Entonces, la primera parte es esta. ¿Cómo debo yo servir al Señor? Con disposición. ¿Qué nos dice Romanos 12:11? Veamos. Romanos 12:11. Miren lo que dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, no flojos. Tan simple como eso, no flojos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, debemos servir con toda disposición. No ser flojos para servir al Señor. Ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 2.
¿Cómo debemos servir al Señor? Con voluntad y con lealtad. Hermano, se necesita con urgencia gente que tenga buena voluntad para hacer las cosas. Buena voluntad. ¿Sabe? Yo bendigo al Señor por el grupo de jóvenes que hay en la iglesia. Son 9 jóvenes, 9. Y cada vez que necesitamos hacer algo que se requiera de gente, no sé, con mayor tiempo tal vez, o que no le ponga peros a la obra, ahí están los muchachos. Y ahí están. Y ahí están los muchachos con una disposición tremenda. Yo recuerdo un día de invierno, llegué a la iglesia más temprano de la reunión de los jóvenes, pero llovía torrencialmente, hermano, torrencialmente, que yo pensé que no iba a haber reunión de jóvenes. Y cuando les veo que comienzan a llegar, hermano, comienzan a llegar, pero lloviendo torrencialmente, y llegaron todos a su reunión de jóvenes, a ser ministrados por la palabra, a escuchar la palabra y a prestarse en las manos del Señor. Hoy por hoy, estos mismos jovencitos que ya llevan un poco más de un año como grupo, liderados por mi hermana Karen Morales y su esposo, mi hijo Felipe, ellos ya están haciendo devocionales. Ellos dan devocionales en el púlpito y también envían su devocional una vez a la semana a la congregación completa. Entonces están siendo útiles, están sirviendo. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo están haciendo con voluntad y con lealtad, porque por Dios que son fieles estos muchachos. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el capítulo 6, perdón. Efesios capítulo 6, los versículos 5 al 7. Miren qué tremenda es esta palabra. 6 dije, ¿verdad? Sí, 5 al 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermano, recuerdo hace unos años atrás, en la iglesia nuestra hubo un hermano que era gerente de una empresa. Y me dijo un día, pastor, necesito 3 personas para llevarlos a trabajar a la empresa. Le dije, hermano, no lleve a ninguno. Me dijo, pero es para bendecirlos, pastor. Le dije, mire, hermano. Y le expliqué, le dije, mire, hermano, usted acá en la iglesia es un predicador, usted sube al púlpito, da una palabra, y allá en la empresa usted es gerente, o sea, es jefe, es autoridad. Supongamos que alguno de las personas que usted lleve confunda las cosas y de pronto llegue atrasado, de pronto falte y usted tenga que llamarle la atención y el hermano le diga, pucha hermano, tan bien que predica desde el púlpito y acá tan distinto que es. Porque hermano, ¿para qué estamos con cosas? Yo siempre he dicho, hay 2 tipos de personas que es difícil manejarlas en una empresa cuando usted es jefe. A la familia o a los hermanos de la iglesia. Porque lamentablemente, las cosas se confunden. Entonces, para no tener problema, le dije, mejor hermano, no lleve a nadie. Amén. Creo que le di un buen consejo porque yo no quería defraudar al hermano. Y no quería que se defraudara de alguien de la iglesia. Entonces, ¿cómo tenemos que servir? Con voluntad y con lealtad. Mire, le voy a recomendar cuando tenga la oportunidad, lea la historia de Caleb. Lea la historia de Caleb, hermano, para que vea un ejemplo de lealtad como pocos hay en la Biblia. Resulta que Caleb fue compañero de Josué y ellos se integraron a los 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra, ¿se acuerda usted? Y fueron Josué y Caleb los que dieron buenas noticias al pueblo de que sí se podía conquistar la tierra. Resulta que después que muere Moisés, Dios toma a Josué y lo pone al frente del pueblo.
¿Y qué cree usted? ¿Quién fue prácticamente el brazo derecho de Josué durante todo el periplo que Josué conquistó la tierra y la repartió? Caleb. Caleb. ¿Y sabe por qué digo ejemplo de lealtad? Porque por Dios que cuesta ser leal con que fue su compañero de escuela, de lo que haya sido, y que después él sea el jefe y usted sea su ayudante. Cuesta hacerlo, porque ahí está la envidia y hay un sinfín de cosas. Pero sin embargo, la Biblia dice que Caleb fue tan leal a Josué como a Dios. Tanta sería su lealtad, hermano, que cuando ellos fueron a reconocer la tierra, Caleb tenía 40 años. Y después de 45 años, él recién vino a reclamar una herencia que se le habían prometido. Se le había prometido a Moisés cuando volvieron de reconocer la tierra a los 40 años. Y tenía 85 años Caleb cuando recién vino a reclamar su herencia. Ahí tiene usted un ejemplo de lealtad, primero a Dios y luego a quien estaba junto a él, a Josué. Cuesta, hermano, ser leal a las personas. Cuesta ser leal a las personas. Pero yo siempre he dicho esto. Si yo no soy leal, obediente y respetuoso con una persona que veo, difícilmente lo voy a hacer con alguien que no veo. O sea, si no soy capaz de ser fiel, leal y obediente a las personas, creo que difícilmente lo voy a hacer delante de Dios. Difícilmente lo voy a hacer delante de Dios. Entonces, lo otro, ¿cómo debo servir a Dios? Con honestidad. Con honestidad, o sea, con sinceridad. No mintiendo, no engañando, no haciendo las cosas de mala manera. No, con honestidad. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 24? Mateo 6, 24. Vamos a la Biblia. Mateo 6, 24. Mire qué dice. Ninguno puede servir a dos señores. Honestidad. Con honestidad. ¿Ya? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Lo dijo precisamente el Señor por el tema de no servir a Dios y las riquezas. Pero tomé ese contexto yo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces yo tengo que aprender a definirme. Mire, yo le aprendí esta expresión a un pastor de quien aprendí mucho yo, del pastor Byron Oliva. Y el pastor Byron Oliva siempre me dijo, mira, primero tú y luego lleva a la iglesia a que se definan delante de Dios, a que se definan delante de Dios. Si van a hacer algo, que lo hagan bien, si no, mejor no lo hagan. Me acuerdo cuando Josué le dice al pueblo, si ustedes quieren servir a los dioses que tenían vuestros padres al otro lado del río, háganlo. Pero lo que es yo y mi casa, serviremos al Señor. Eso es definirse, eso es tomar una decisión, una definición. ¿Voy a servir al Señor o no voy a servir al Señor? Pero no puedo servir a Cristo y también andar metido en el mundo. No puedo. O sea, no puedo ser, no puedo, hermano, caminar en dos aguas. No puedo nadar en dos aguas ni andar con un pie en la vereda y el otro en la calle. No, debo definirme. Y esto de la honestidad es tomar una definición, una decisión respecto del servicio a Cristo. ¿Cómo más debo servir al Señor? Con gratitud y con respeto. Con gratitud, ¿por qué? Porque estoy sirviendo al que me salvó. Estoy sirviendo al que pagó el precio de mi salvación, que es Cristo. Pero veámoslo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28. Hay que pasearse un poquito aquí por la Biblia, ¿ya? Hebreos 12, 28. ¿Qué dice? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. O sea, ¿cómo debo servir a Dios? Con gratitud y con temor, o sea, con respeto. La palabra temor no significa miedo.
significa respeto a Dios y a sus conceptos o preceptos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Mire qué lindo, ¿eh? Ay, gloria a Dios, qué bueno que podemos estudiar la palabra, hermanos, que podemos tener este tiempo. ¿Cómo más debo servir al Señor? Debo servirle con alegría. ¿Por qué? Porque tiene que haber gozo en mi corazón para servir al Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 100? Salmo 100, los versículos 1 y 2. Salmo 100, versículos 1 y 2. Escuche. El versículo 2 nomás. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entonces, ¿cómo debo servir al Señor? Con alegría, con gozo. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo más debo servirle? Con temor. Con temor. Vamos al Salmo 2. Salmo 2, versículo 11. Salmo 2, verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Eso dice Salmo 2, versículo 11. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Ahora, ¿cómo más debo servir al Señor? Con todo, hermano. Debo servir al Señor con todo. No puedo restarle nada a Dios porque todo lo que tengo, lo que soy, es de Él. Lucas capítulo 5, versículo 11. Mire qué dice. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, siguieron al Señor. Gloria a Dios. Y cuando trajeron a tierra las barcas, está hablando, hermano, cuando fue la pesca milagrosa, cuando el Señor produjo ese tremendo milagro, dice que los que estaban en las barcas trajeron las barcas a la orilla y dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuántos de los que están siguiendo este tema, o que lo van a compartir, o que lo van a relatar, están dispuestos a dejarlo todo? Y aquí hay un tema puntual, hermano. El dejarlo todo por el Señor. Cuesta, ¿verdad? Cuesta dejarlo todo. Porque generalmente nos aferramos a las cosas. Primero nos aferramos a la vida. Y si fuera necesario, deberíamos dar la vida por Cristo. Nos aferramos a los bienes. Nos aferramos a las posesiones. Nos aferramos a los títulos, a los diplomas, nos aferramos a mil cosas. Y para servir bien a Cristo, tenemos que dejarlo todo, absolutamente todo. Hermano, finalmente quiero ir a la guinda para el postre, el marrasquino sobre la torta, la recompensa que tiene el servir a Dios. Porque no se crea, hay una recompensa grande para los servidores del Señor. Lo primero fue el versículo que yo le dije al principio, pero mire, la recompensa también es total para nosotros, es integral, porque Dios no es deudor de nadie, hermano. Dios no es deudor de nadie. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 33? Mateo 6, 33, respecto de esto, de la recompensa para los que han servido al Señor. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Gloria a Dios. Y todas las cosas que necesitamos, lo que nos falta, lo que anhelamos, lo que nos necesitamos nosotros, serán añadidas de parte del Señor. Pero lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios promete, Él lo promete, se compromete, que todo lo que nos falte, el Señor lo va a hacer, lo va a dar como añadidura, o sea, como premio, como recompensa por su servicio. Vamos a Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25.
para que vamos viendo la recompensa al que sirve al Señor. Dije 23, 25. Escuche esto. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré, dice Dios, toda enfermedad de en medio de ti. Estamos hablando de la recompensa de servir con fidelidad, con lealtad, con amor, con alegría, con integridad al Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué tremenda promesa. Éxodo 23, verso 25. ¿Qué más hay de recompensa por el servicio a Dios? Colosenses, capítulo 3. Yo creo que usted conoce esta palabra. Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Mire qué dicen. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué bendición! Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Estamos hablando de la recompensa al servicio al Señor. Y quiero concluir, hermano, esta exposición que espero que haya sido de bendición, o sea de bendición para usted o para con quien la comparta. Quizás, hermano, el texto más maravilloso que está en la Biblia respecto de que Dios no es deudor de nadie y que lo que usted haga será recompensado por el Señor, es este que está aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto. Gloria al Señor. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, dice el Señor. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, solo usted sabe cómo ha estado sirviendo al Señor. Eso lo sabe solamente usted. Nadie más que usted sabe cómo ha estado sirviendo al Señor. Pero el tema de hoy ha sido el honroso ministerio de ser un servidor de Cristo. Repito lo que dije al principio. Muchas iglesias están llenas de líderes, jefes, directores, encargados de algo, mientras lo que la obra necesita son obreros, gente que sirva en el ministerio, gente que sirva en el reino, gente que sirva al Señor. ¿De qué manera? Con disposición, con voluntad, con honestidad, con gratitud y con respeto, con alegría, con temor y con todo. El texto con el que comencé es el mismo con el que finalizo. Si alguno me sirve, dice el Señor, sígame. Y donde yo estuviere, hermano, escuche esto, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está Cristo hoy? Dice que está sentado a la diestra del Padre. Usted y yo, como servidores de Cristo, tenemos una promesa del Señor. Donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Dice, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo prefiero, hermano, más que el aplauso de la gente, más que la salamería de las personas, más que esa mano por la espalda de la gente, espero la retribución de Dios, porque sirvo a Él. Usted haga lo mismo, sirva al Señor. No sirva para que lo aplaudan, no haga cosas para que lo vitoreen, para que lo señalen con el dedo de que usted es mejor que otros. Hágalo para que un día sea recompensado y bendecido por el Señor. Dios les bendiga. Este ha sido el tema que he querido compartir hoy con usted y espero que les sea de bendición.
Un abrazo en Cristo. Amén.